Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Beshem Gadol de Yahshua HaMashiach. Abba, háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabras de hombres. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, Omen, Beomen. Sheve Bakashah Ahim, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Kehilá, Congregación Hanabe Shalom, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a consultar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar con toda confianza. Los apuntes están en 52 idiomas. Puede usted encontrar muchos videos en YouTube. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim, Yahweh Sebaot es su nombre. El tema del día de hoy, amados, amado escucha de esta página de internet, el título es Terrores Nocturnos y Sonambulismo. ¿Qué son los terrores nocturnos y qué es el sonambulismo? Este tema que voy a dar el día de hoy es porque quiero que sepa que yo no soy doctor en teología. Lo aclaro por los ajim o los nuevecitos que están escuchando esta página. Sino soy médico cirujano. Entonces, todavía en mi época, cuando se estudiaba medicina, estudiábamos muchas otras materias a profundidad que ahora ya no se estudian, como la psiquiatría, la psicología analítica, etcétera, etcétera. Pero realmente voy a ministrar qué son los terrores nocturnos y qué es el sonambulismo con la experiencia de conocer la bendita Torah, y queremos seguir aprendiendo más de la bendita Torah, y con la experiencia como médico, pero al haber tomado cursos de psiquiatría, porque no nada más fueron los cursos o las materias que se tomaron en la universidad en aquel entonces, sino aparte se tomaban diferentes cursos y se actualiza uno más todavía. Entonces voy a empezar por una pregunta. ¿Ha oído usted de los terrores nocturnos? ¿Sabe usted qué son los terrores nocturnos? ¿Sabe usted qué son? ¿Sabe usted por qué vienen? ¿Y cómo se tratan estos terrores nocturnos? Ahora, voy a empezar por ir desglosando el tema fácilmente para que no haya confusión. Muchos niños padecen insomnio. Entonces, esos niños tardan mucho en dormirse o se despiertan a menudo durante la noche y muestran un sueño francamente intranquilo. Es decir, su sueño no va a ser tranquilo. Hay dos tipos de sueño, quiero hacer un paréntesis, y cuando ministre yo sobre los sueños vamos a ver cosas muy profundas. Hay un sueño que se llama no REM, no R-E-M, es decir, va separado, no REM. Ese sueño es el sueño superficial, es un sueño superficial que con cualquier ruidito se despierta la persona. Pero hay un sueño que nosotros como médicos denominamos sueño REM, sueño R-E-M. Ese sueño es el sueño profundo. Ese sueño profundo, o sea, el dormir profundo, es o sucede generalmente entre las 3 y 6 de la mañana. Y el sueño no REM ocurre antes. Ahora, cuando una persona tiene ansiedad, estoy haciendo un paréntesis ahora para que se entienda mejor. Cuando un paciente tiene ansiedad, la persona no puede dormir primero y después ya puede dormir, pero a horas avanzadas de la noche. Cuando un paciente, y eso lo voy a ministrar en otros temas, presenta depresión, duerme primero. Es decir, se acuesta a las 9 o 10 de la noche, duerme y queda profundamente, valga la redundancia, dormido. Pero a ciertas horas de la noche, a las 3 de la mañana, por ejemplo, de 3 a 6 ya no puede dormir. Ese sueño, esa característica se da en el paciente deprimido. Esto nos va a servir cuando muchos hermanitos entran aquí a la oficina de los nuevecitos, les pregunto muchas cosas
Y si ellos me dicen, no puedo dormir así, entonces yo ya estoy diagnosticando como médico, pero lo más importante es que sea el mover de los dones del Ruach HaKodesh. Aleluya. Que me está ministrando el Ruach HaKodesh ahí. Entonces, si el paciente no puede dormir en un principio y después concilia el sueño muy profundo, es ansiedad. Y cuando el paciente duerme, se acuesta muy bien y duerme tranquilo, etcétera, en esta época de frío se pone su pijama, 2, 3 harapes y duerme muy bien, pero se despierta en la madrugada y ya después no puede dormir. ¿Cuándo debe de ser el sueño REM, el sueño profundo? Entonces el paciente tiene depresión. Y se tratan diferente, la ansiedad y la depresión se tratan muy diferentes. Ahora, quise hacer este bosquejo de lo que es el sueño para que podamos entender los terrores nocturnos. Entonces decía yo que los niños que padecen terrores nocturnos sí padecen insomnio. Es decir, no pueden dormir. Entonces estamos ante un problema de que el pacientito, el niño, el hermanito en la Torah, el ajito, el aj, chiquito, tiene una inquietud para dormir. Es decir, no puede dormir al principio. Entonces está ya el diagnóstico de que tiene ansiedad. ¿Me doy a entender? Y de ahí va a depender que tenga terrores nocturnos. Ahora, otras veces padecen de terror o pavor nocturno. Y aparentemente este terror o pavor nocturno es motivado por pesadillas, es decir, sueños terroríficos, sueños con demonios, Yahshua HaMashiach les reprenda, o sueños de que es perseguido. Algún día voy a hablar de lo que son los delirios de persecución. Muchas personas tienen delirios de persecución. Muchas personas que han sido asaltadas tienen delirios de persecución, pero hay otras personas que no han sido asaltadas y tienen delirios de persecución. Y vamos a ver cómo eso en lo espiritual se puede romper, porque no nada más es un aspecto físico, sino el aspecto es espiritual. Los niños que tienen terrores nocturnos hablan dormidos, y si se les despierta, tardan mucho en tranquilizarse. Entonces, el niño en un inicio no pudo dormir porque tiene ansiedad, tiene pavor. Pero después tiene sueño, empieza con pavor dentro del mismo sueño porque tiene pesadillas. Y si la mamá o el papá lo despiertan, entonces va a tardar mucho en tranquilizarse, pero no está consciente al 100% el niño. Es decir, no está consciente al 100% el niño. Entonces, hay que preservar en estos casos de todo estímulo que empeore el caso en ese momento. Entonces, todo estímulo que nosotros podamos evitar para ir tratando estos casos es importante. Si, por ejemplo, se le dice al niño, se le sacude y se le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? El niño se pone peor. Se pone peor porque ya de por sí tiene pavor, está teniendo un terror nocturno. Terror es pánico. Ahorita voy a ministrar qué es eso. Entonces, si se le dice al niño, ¿qué te pasa? Se le sacude, se prenden todas las luces de la casa, etcétera, para que no tenga miedo el niño, la cosa empeora. Ahora, ¿cuáles son las causas del terror nocturno? ¿Por qué se presenta el terror nocturno? Como todos los casos que hemos ministrado acá en la Kehila Hanam Shalom Gozo y Paz, siempre va a haber una causa. Entonces, para explicar los terrores nocturnos, generalmente es porque el niño tiene la costumbre, por la mala educación de sus padres, de tener lecturas inadecuadas. Ese es el número 1, lecturas inadecuadas. Programas televisivos inadecuados, películas de terror, etcétera, etcétera. Programas de radio inadecuados y música mundana. Y lógico, si la música es mundana, es inadecuada. Todo lo que acabo de mencionar, las lecturas
inadecuadas, los programas televisivos y de radio inadecuados y la música mundana, que lógico es inadecuado, tiene una carga demoníaca tremenda en los últimos tiempos. Ahora, otra causa que no tiene que ver con las 4 anteriores que acabo yo de mencionar, son las discusiones familiares. Es decir, la discusión entre el papá y la mamá y el papá. Si ya somos meshijim, si ya somos mesiánicos, tanto papá como mamá, no tienen por qué discutir. Porque ya lo he ministrado en cada hatuná, en cada boda, que cuando hay alguna pequeña diferencia, lo mejor es sentarse, orar y que el Ruach HaKodesh sea quien nos ministre. ¿Amén? Ahora, pongan mucha atención a lo que voy a ir ministrando. Este audio está siendo grabado. Perdón, este tema. Hace 35 años, los casos de terrores nocturnos que yo solía tratar eran menos graves que los que estoy viendo en la consulta actual. ¿Qué es lo que pasó de 35 años para acá? ¿Por qué los casos se han empeorado? Si aparentemente son terrores nocturnos. Y aparentemente sería lo mismo. La explicación, entre tantas, es que se debe a que el ambiente familiar, en primer lugar, se ha tornado más pesado que anteriormente, valga la redundancia, debido a los valores, o a la pérdida más bien de los valores espirituales. Entonces los valores espirituales se han perdido. Ciertamente la gente hace 35 años no guardaba la Torá, no conocían el verdadero nombre que nosotros conocemos ahora, Yahshua HaMashiach, Ruach HaKodesh, Yahweh, Sebaot, no guardaban el Shabbat, pero los valores morales y los valores éticos eran muy diferentes a los de ahora. El papá era respetuoso, los hijos eran respetuosos con los papás, ahora el niño le grita al padre, el niño le grita a la mamá, y lo peor es que el papá o la mamá se deja gritar por los niños. Y lo peor que sucede a veces en matrimonios que se dicen meshijim, mesiánicos. Eso no debe de ser. Absolutamente no debe de ser. Entonces, la pérdida de valores espirituales. Ahora, en aquel entonces, hace 35 años, no había revistas de cosas terroríficas como lo que está pasando ahora. En cualquier periódico, un niño puede leer que fueron ejecutadas tantas personas y decapitadas. Entonces, eso está creando terror. Hace 35 años, las revistas, me imagino pornográficas, eran en el mercado negro. Ahora se encuentran en cada puesto de la esquina. Entonces, por eso los casos de terror nocturno han avanzado. Ahora, los demonios, Yahshua HaMashiach le reprenda, están más activos ahora. No es que hayan aumentado en cantidad, porque los ángeles no se reproducen. 1, 2. No es que hayan caído más ángeles. Esa es una pregunta que me están haciendo mucho por internet. Que si ya están cayendo los ángeles, los demonios hacia la tierra, tampoco, hasta que el Malach Mijael sea quitado de en medio, y entonces caerán las potestades. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los Sheidim, los demonios que están en la tierra, están más activos porque saben que queda poco tiempo, porque Yahshua ya va a venir. Aleluya. Entonces, cosas terroríficas en las revistas y pornografía está al alcance ahora de cualquier niño. Hace 35 años no había videojuegos del diablo. Ahora los videojuegos son de terror, asesinatos, sangre por aquí, sangre por allá, y todo eso ha ido en aumento cada vez más, y cada vez los videojuegos son más violentos. Tú, hermano que me estás escuchando, tú, hermana, no le vas a poner a tu hijo, por favor, la película del pianista, a tu hijo, porque es una película que ciertamente fue real, todos los sucesos, pero que se ven cosas terroríficas en esa película, la persecución de nuestros hermanos Yehudim. Tú no le vas a poner películas del Holocausto, ¿verdad? Solamente estando mal haríamos eso. Entonces nuestros niños no tienen que ver eso. No tienen nada que ver. La educación en la Torah es otra cosa. Y no es mostrarles el terror que pasaron nuestros hermanos Yehudí.
¿Se escuchó? Aleluya, porque varios casos de terrores nocturnos en esta congregación han sido por eso. Y se han tenido que romper yugos ahí, y les voy a explicar con calma de qué se trata. Cada día hay más películas de terror. Hace 35 años que yo trataba los casos de terrores nocturnos, no había las películas de terror que hay ahora, con demonios francos ya. Y voy a decir algo muy importante. Antes se utilizaban trucos para hacer las películas. Ahora no. Ahora contratan brujos de verdad y hacen actos de hechicería y de brujería y de vudú reales en las películas. Y eso es proyectado y salen demonios a través de la pantalla del cine o de la televisión. Muchos actos, vuelvo a repetir, de encantamientos, etcétera, eran trucos. Ahora no. Ahora son brujos reales. Antes todo era una faramaya, que era malo. Yo no digo que no, era muy malo. Ahora no, hermanos. Ahora no, Ajim. Ahora contratan brujos de verdad. Todas las películas que son de suspenso, y dentro de 8 días, si el Eterno lo permite, vamos a grabar más temas. ¿Por qué no tenemos que ver ese tipo de películas, los Meshijim? Nosotros no vemos nada de eso, yo no pierdo el tiempo viendo tonterías. Aleluya. Entonces, cada día son más reales, cada día son más violentas, cada día son más nocivas, como una droga. Ahora, ¿qué de los noticieros? Ya hablamos de las revistas, etcétera, o de una película de terror, etcétera, etcétera. Pero ¿qué de los noticieros? Las noticias que se están presentando, vale la redundancia, en la televisión todos los días y a cada momento, fíjate muy bien lo que acabo de decir, todos los días y a cada momento son cada día más nocivas. Y también se presentan las escenas de cómo explota, por ejemplo, un coche bomba, o cómo matan a una persona o a varias personas a la vez, y eso lo está captando la persona adulta, el papá, la mamá, pero también lo están captando los hijos. Algo que nosotros como Meshiguín es un consejo que les voy a dar, tómenlo con mucha madurez, amados preciosos. Si, por ejemplo, tú estás viendo un noticiero y van a poner una escena de cómo fue matada una persona, muerta una persona, no lo veas. Porque nosotros no tenemos nada que estar viendo de cómo matar a una persona de un balazo, o de una puñalada, o cómo explotó un coche bomba, etcétera. Entonces, cuando tú veas, si tú estás viendo el noticiero, porque hay que enterarse de cómo va el mundo, pero eso va a suceder, tú desvía tus ojos, o apaga la televisión. Porque es muerte. Y escucha muy bien lo que te voy a decir, porque ahí no es una actuación. Ahí acaban de matar a una persona ahí en Chihuahua. Y por lo que yo he ido informándome, están repite la escena de cómo fue muerta esa persona. Entonces nosotros, pongan mucha atención varones, aleluya, hermanas, aleluya, y para tus hijos, no tienen que ver eso. Escuchen muy bien, cada vez que muere una persona de esa forma, se liberan demonios. Los demonios de esa persona, que tenía esa persona, X o Z, nosotros no somos jueces, el juez es Yahshua HaMashiach, se desprenden del cuerpo y van a buscar otro cuerpo, ¿de acuerdo? Y entonces, esos demonios son territoriales, pero también pueden viajar de un lado a otro, Yahshua HaMashiach les reprenda, y pueden causar problemas en una persona. Entonces nosotros no debemos de ver eso. Si tú últimamente has visto muchas noticias, has visto ese tipo de escenas, tienes que hacer teshuvá. Porque eso es muerte, y nosotros como servidores de Yahweh, cada uno, hombres o mujeres, tengas o no tengas ministerio, no tenemos nada que ver con la muerte. ¿Se entiende? ¿Se entendió, amados? Esto que dije es de mucho peso, por favor, tómenlo en cuenta. Decía yo sobre los carros bomba, etcétera, o cosas de terremotos, y van a venir más, y Yahshua HaMashiach nos guarde de todo eso. Ahora, ya hablé sobre esto, entonces, ahora, ¿qué de las discusiones familiares? Las discusiones familiares por borrachera del marido, adulterios,
fornicaciones o problemas económicos, todo eso no tiene que ser platicado delante de los hijos. Eso usted lo encuentra, amado escucha, de esta página de internet, en el audio, cómo educar a los niños y cómo educar a los adolescentes. Tú, hermana que estás aquí, a lo mejor tu marido no quiere nada con la Torah y estás discutiendo o permites que él discuta delante de los niños, no lo hagas. Tú cállate, amada hermana, amada Jot, y apártate y platiquen eso en privado. Si tu esposo no es convertido o si tu esposa no es convertida. Para los que ya son convertidos, ¿cómo hay que discutir? No hay que discutir. No tenemos que discutir. Dice la Tanaj en Brit Hadashah en Efesios 4, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Airaos, pero no. Así es de que nada de discusiones. La discusión es para los goyim, para los gentiles, para los que no conocen Torah. ¿Te das cuenta de dónde vienen los terrores nocturnos? Y a veces en la oficina me dicen, Roe, vengo para que ore usted por mi hijo y es mi obligación y lo hago con mucho gusto. Porque se levanta de noche y está como, ahorita vamos a entrar al sonambulismo, etcétera, pero todo tiene un porqué. Ahora, el mundo, vamos viendo que va en declive. Entonces, antes de empezar a pasar a otra cosa, nada de discusiones, ni de dinero, si alcanza el gasto, no alcanza el gasto, para los meshigim siempre alcanza. Aleluya, hasta sobra. Bueno. Entonces, decía yo, el punto siguiente, el mundo va en declive. Entonces, los niños se sienten traumados. La mayoría de los niños que yo estoy viendo en la consulta diaria se sienten traumados, presionados, y los niños se sienten sin esperanza. Sienten que ya se les va la vida. Muchos con intentos de suicidio por tanta opresión demoníaca o posesión demoníaca. Entonces, no vislumbran esos niños, no vislumbran ni siquiera un poco de paz, de shalom en su hogar. Qué diferente tus niños que vienen en Shabbat y que están jugando en las cabañitas y que juegan que son sus casitas y que se visitan y que comen y que se ríen. ¡Aleluya! Es un mundo totalmente diferente. Por eso he ministrado que estarías loco, estarías loca. Estaría yo loco de pecar, de volver al mundo y su concupiscencia. Son dos mundos aparte. Nosotros somos luz, dice Yahshua HaMashiach. Allá hay tinieblas, ¿qué tenemos que hacer allá? El mundo ya es aparte. Amén. Entonces esos niños, aunque son pequeñitos, me platican muchas cosas y me dicen, doctor, en su manera poquita de hablar o de expresarse, doctor, yo me siento triste, siento que mis papás no me quieren, porque escuchan discusiones, escuchan muchas cosas. Estoy hablando de niños goyim. En los meshigim no se tiene que hacer eso, no tiene que haber eso. Y si hay eso, es tiempo de quitarlo. Antes de que Hasatán, Yahshua HaMashiach, le reprenda, tome legalidad sobre uno de tus hijos o sobre una de tus hijas. Los más grandecitos, los niños más grandecitos, no vislumbran ni siquiera un futuro bueno, y no me refiero a aquel estudioso de la Tanaj, porque nosotros sabemos que viene Yahshua HaMashiach, sino me estoy refiriendo a aquel que desconoce la Tanaj. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo remediar el problema del terror nocturno? Entonces la respuesta es obvia. Ya viste ahí las causas, tienes ahí anotadas las causas. Tú en tu matrimonio, o usted, amado, escucha en esta página de internet, usted tiene algo que está estorbando, quítelo, hágate shuvah, arrepiéntase pronto. Pero ahorita el tema entonces va para ti, amado, amada en Yahshua HaMashiach, que estás aquí en esta Kehilá en este momento, escuchando esta administración. Si hay algo de lo que está ahí, quítalo y quítalo pronto, hazlo pronto. Y si tú llevas una vida bien en Kedushá y tu matrimonio está estable, los dos creen en Mashiach Yahshua, guardan bien la Torah, no hay discusiones, entonces tú me vas a ayudar a ministrar a otros que vayan llegando con este tema. Aleluya. Porque ese es un problema muy común, amados, mucho más común y más fuerte de lo que está pasando hace 35 años cuando empecé a ejercer. Entonces,
Si la respuesta es obvia, es que hay que ir a la causa real del problema y afrontar el problema. La mayoría de la gente no quiere la verdad porque sabe que le va a incomodar, pero hay que afrontar el problema. Entonces, tener cuidado con lo que leen nuestros hijos. ¿Sabes tú como mesiánico que están leyendo tus hijos? ¿Estás seguro? ¿Sabes que están viendo en internet? ¿Sabes si no están jugando con algún, valga la redundancia, algún videojuego que les pueda hacer daño? ¿Qué caricaturas están viendo tus hijos? Eso es muy importante, por eso hay a veces problemas. No digo que en todos, es contadito, pero tenemos que quitar todo. El rebaño tiene que ser bien purificado. Aleluya. Entonces, ten cuidado con lo que leen tus hijos, con lo que ven tus hijos. Si tú estás viendo el noticiero y van a pasar que estalló un coche bomba, mejor apaga la televisión, que no lo vea tu hijo, porque si no se va a traumar. Ten cuidado, entonces, vuelvo a recalcar esto, con lo que ven en la televisión o escuchas en el radio. ¿Cuántas veces se pone un programa de radio mañanero para escuchar las noticias? Y yo no digo que esté mal, pero a muchas amas de casa, bueno, a la persona que no conoce de la Torá, deja el radio y después empiezan con los horóscopos chinos y los horóscopos del dragón. Yahshua HaMashiach le reprenda. Pero tú como mesiánica o tú como mesiánico, tú escuchas las noticias y le apagas y se acabó. Pero escuchen bien lo que no queremos que pase. Que tú pongas el radio y lo dejes y al rato inconscientemente dejas el radio y tú estás también alimentándote de eso, o tu esposo, o tú misma, mujercita, hermana, o tus hijos. Y entonces están escuchando. Recuerda cuando hablamos del alma y el cuerpo, los pensamientos van por las ondas. Igual los sheidim, los demonios, Yahshua HaMashiach les reprenda. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tener cuidado también en no discutir en frente de los niños por problemas económicos. Entonces ya no vas a discutir. O de otra índole, si hay otro problema, no lo vas a discutir. Problemas con los suegros, con la suegra, con el suegro, con los primos, con los tíos. No discutirlo delante de los niños. Los niños déjalos que vivan su infancia, que disfruten su infancia. Esos son niños, que disfruten su niñez, que jueguen. Que jueguen, pero en lo que tú ya conoces, en lo que nos permite la bendita Torá, jugar sanamente. ¿De acuerdo? Ahora, para una verdadera y total sanidad del problema, tiene que haber una conversión y seguir verdaderamente, valga la redundancia, a Yahshua HaMashiach. Si lo que marca Yahshua en la bendita Tanaj. No he visto que los terrores nocturnos, fíjense muy bien con la práctica de los años, y bendito es Yahshua HaMashiach, no he visto que los terrores nocturnos se quiten, porque muchas veces, en los que no son mesiánicos, en los mesiánicos sí se quita, aleluya, pero en la práctica, me puede decir algún psiquiatra o algún psicólogo, no, usted está loco, doctor, etcétera. No es su especialidad y ciertamente no es mi especialidad. Yo soy médico cirujano, pero también estudiamos cosas de psiquiatría. Pero lo más importante, los dones del Ruach HaKodesh. Y entonces aquí no estamos hablando tanto de un problema, cómo vamos a aliviarlo físicamente. Porque muchas veces estos niños van acompañados con otro problema que se llama enuresis. Y la enuresis es cuando se hacen pipí, para que se entienda, en la noche y ya son grandecitos. Y es por terror nocturno, y después vamos a ver ese tema aparte. Porque las dudas son muchas y tenemos que dar ese alimento a nuestros hermanos nuevecitos. Entonces, lo que pasa médicamente es que se prescribe un sedante, un antidepresivo como la imipramina, etcétera, pero todo eso no va a dar resultado. El niño va a seguir agravándose con los terrores nocturnos. Entonces el niño se despierta, sudoroso, pavoroso, nosotros le llamamos casi como un estado de estupor, es un sudor profuso, frío y perlado, o sea, como perlitas es el sudor en la frente de los niños. Ese niño está sufriendo. Y yo he ministrado algo que en lo personal yo no puedo ver que un niño esté sufriendo.
que un niño grite por dolor. En este caso no tiene dolor más que en el alma, pero el alma duele más que el cuerpo. Entonces el sudor es perlado, es muy diferente a un sudor a gotas. Hay cosas muy especiales que vamos a ir aprendiendo. ¿Amén? Ahora, la pareja, es decir, los papás, deben obedecer todos los mandamientos de Elohim, Yahweh, y tienen que pasar por liberación y romper maldiciones hasta la 4ª generación. Porque los demonios de terrores nocturnos también van pasando de generación en generación, así como la esquizofrenia, que usted encuentra ese audio en esta misma página de internet, como el trastorno bipolar, la epilepsia que ya encuentra usted en esta misma página de internet. Entonces, en el caso del niño también tiene que pasar por liberación. Si es un niño muy pequeñito, entonces un varón que esté ungido por el Ruach HaKodesh, con la autoridad que Yahshua HaMashiach le ha dado, romper maldiciones hasta la 4ª generación, porque el niño no lo puede hacer, el niño está muy pequeñito, apenas si puede hablar. O si es un niño más grandecito, entonces sí que rompa cadenas. Tenemos que quitar todo anatema, tiene que quitar todo anatema, todo lo que ofende a Dios, para que se entienda, a Elohim Yahweh, y eso se encuentra en Deuteronomio 7, capítulo 7, verso 25 y 26. Todo lo que ofende a Elohim trae legalidad. Una revista pornográfica trae legalidad. Una persona llegó un día a un hotel, voy a hacer varios paréntesis aquí. Una persona llegó un día a un hotel, un cristiano, por cierto, llegó a un hotel, ya pagó la habitación y aparentemente durmió y empezó a sentir como, esto lo cuentan mucho, no se vayan a reír, lo cuentan mucho, muchos hermanos nuevos que van llegando de otras partes de la República, como cuando dicen que el muerto se le sube. Y es que eso es que un demonio llega a querer la legalidad, a querer tomar la legalidad que le corresponde. Entonces esta persona como cristiano, pues yo no voy a juzgarlo, el juez es Yahshua, no conoce el nombre, no conoce la Torah, etcétera, etcétera. Pues, pero sí se puso muy inquieto. Y entonces él discernió, a pesar de que no conoce la Torah, él discernió que tenía que haber algo ahí. Y entonces él empezó a orar de una manera tal vez de una manera equivocada, pero sí a levantar el colchón vio que había cantidad de revistas pornográficas. Esa era la legalidad que tenía ese demonio para llegar a ese lugar. Entonces nosotros, como mesiánicos, cuando yo llego a ir a otra parte, vamos a quedarnos en un hotel, lo primero es orar y echar fuera todos los demonios y ungir con aceite la habitación, incluyendo el baño, el guardarropa, el ropero, no sé, el closet, etcétera. Echar fuera toda legalidad, revisar que no haya ningún anatema y romper toda maldición. Y así duerme uno tranquilo. Aleluya. Le pide uno la bendición a Yahweh, a Yahshua HaMashiach, de su sangre preciosa y que haya malajim alrededor nuestro. Hazlo siempre cuando vayas a quedarte a otro lado. Amén. Ahora, todo esto que había dicho de los anatemas, eso lo encuentra usted en el libro, en los audios de Liberación 1 y 2. Amado, escucha de esta página de internet. Escúchelos y rompa maldiciones. Y si tiene usted alguna duda, ahí está mi correo electrónico para que me contacte. Entonces, todo esto trae legalidad de espíritus inmundos, demonios que tienen legalidad y que van a reclamar lo que les corresponde cuando se le abrieron las puertas. Entonces, los mesiánicos no tenemos que hacer eso. Los mesiánicos tenemos que mantener bien cerradas las puertas. Todo lo que sea pecado hay que quitarlo. Una discusión es pecado, porque ya se está levantando la voz, y no se tiene que levantar la voz. Entonces, repito, son puertas que hay que cerrar, y así los demonios ya no atacarán a tus hijos, ya no atacarán a sus hijos, amado, escucha. Se quitan los terrores nocturnos. Entonces, ¿qué es en sí el terror nocturno? ¿Es acaso una pesadilla? ¿Es un problema por haber visto una revista? Esa es la causa. El terror nocturno es un ataque demoníaco, de opresión. Eso es el terror nocturno. Otra cosa es la posesión. Ahora, el niño o la niña
se despiertan, decía yo, gritando, se despiertan agitados, sudando, y ya decía yo qué tipo de sudor, manoteando, y su respiración es muy rápida, así como su latido cardíaco. Y muchas veces, pongan atención lo que voy a decir, en el 99% de los terrores nocturnos, ¿qué dije? Los niños que están así agitados, con el sudor perlado, etcétera, con todas las características que acabo de decir, los niños en el 99% señalan un lugar de la habitación. Ese es en el 99% de los casos. ¿Qué están señalando? ¿Qué cosa ven los niños? Ahora, con la práctica he ido tomando nota de muchos casos y a veces se quedan en la mente, en la memoria más bien. Y la mayoría de los niños lo que ven son duendes, y Yahshua HaMashiach les reprenda. Son demonios en forma de duendes y esto es real, esto existe. Muchos de los duendes están riendo, son risas sarcásticas, burlonas. Otros no, otros aparentemente están invitando al niño a venir, a jugar. Eso también a veces entra dentro o no de un terror nocturno, eso lo vamos a ver aparte con las apariciones. ¿Por qué estoy dando todos estos temas? Porque tenemos que estar listos, porque esto se va a aumentar. Ya estamos en la tribulación y se va a aumentar. Entonces tenemos que tener un equipo fuerte de administración aquí en la Kehilá, todos debemos de saber estas cosas. Y usted, amado, escucha que está abrazando la bendita Torah de nuestro Elohim Yahweh. Tiene usted que saber todas estas cosas y qué aconsejar. Entonces, ¿por qué llegaron esos duendes a esa casa, a esa recámara? ¿Por la legalidad que hay en su vida de las personas? ¿O bien en ese lugar exactamente? No sabemos qué haya sucedido en esa recámara, pero pueden haber violado a una mujer. Pueden haber violado a un niño, se puede haber cometido un asesinato. Deja aparte las revistas y los videojuegos y todo lo que dijimos anteriormente. Por eso cada miembro de la Kehilá tiene que pasar por liberación, romper maldiciones, ungirse con aceite, como lo marca la Taná, ir a su casa, ungir y sacar todo anatema, todo lo que ofende a Elohim, para que no haya legalidad del enemigo. Es decir, que todo los requisitos no son inventos míos, sino que están en la Tanaj, en la Biblia, en la Tanaj. Aleluya. Así que es muy importante que se rompa la legalidad de lo que pueda haber existido o lo que pueda haber sido hecho en ese lugar. Ahora, estos casos de terrores nocturnos, si no se atienden, se agravan. Y como se agravan, pueden llegar a un estado hipnótico. Y entonces de ahí el sonambulismo. Y por eso los entrelazo los dos temas. Aunque muchos médicos se puedan reír. Pero esta es la verdad. Entonces, he tenido casos de niños más grandecitos que salen corriendo de su casa. No te estoy contando, y vuelvo a repetir, de algo que me contaron, valga la redundancia, o de algo que vi en un libro. No. Son casos que he visto, que he tratado, entonces por eso, bendito es Yahshua HaMashiach, ¿verdad? La gloria es para Él. Pues por eso se habla con experiencia, no te estoy hablando de lo que yo leí o me contaron, no. Los niños o las niñas a veces salen corriendo. Entonces la mamá tiene que tener bien puesta, y no estamos hablando de esquizofrenia, porque es otros casos que he visto. Tiene que cerrar con llave, porque si no, salen corriendo. O sea, los demonios lo que quieren es matar a este niño. Que se atraviese la calle a medianoche desnudo y que lo mate un carro. Yahshua HaMashiach les reprenda, ¿verdad? Por eso dije que se va haciendo grave la cosa. Y los papás a veces no toman en cuenta esto. Entonces salen corriendo de su casa, pero salen con un rumbo incierto, o sea, salen sin un rumbo cierto. Y a veces salen rumbo a los panteones.
Estoy hablando de terrores nocturnos. Ahorita vamos a entrar al sonambulismo. Entonces tenemos que entender la gravedad del problema de un terror nocturno y actuar pronto antes de que sea tarde, ya que si no se hace y no se hacen las cosas, valga la redundancia, bien, pasa de una opresión demoníaca, que es el terror nocturno, a una posesión demoníaca y lo peor, con intento de suicidio. Es decir, ya el niño tiene tanta opresión o tanta posesión que entonces se va a intentar suicidar. Ahora, este tema lo estoy entrelazando con el sonambulismo. Entonces yo le puedo preguntar a usted, amado, escucha esta página de internet, ¿ha escuchado usted el sonambulismo? ¿Qué es el sonambulismo? Muchos dicen, bueno, es que se levanta, ahorita lo vamos a ver, y está en sueños, entre sueños, etcétera. No. Sonambulismo es un encantamiento. Eso es. En Deuteronomio, no abran su Tanakh, pero anota la cita 18, verso 16 en adelante. Yahweh nuestro Elohim, el Elohim de Israel, advirtió a Moshe que no hubiera encantadores ni adivinos, etcétera. El sonambulismo es un encantamiento, una hipnosis. Por eso cuando se pasa a liberación demoníaca, y usted lo puede escuchar, vuelvo a repetir, en liberación 1 y 2, sobre hipnosis, control mental, poner la mente en blanco, la escritura automática. Hay cosas que debemos de aprender. Ahora, ¿qué pasa con una persona que tiene sonambulismo? La persona entonces camina dormida. Hay dos casos de sonambulismo. Muchos caminan sin tropezarse. ¿Por qué caminan sin tropezarse? ¿Quién los va guiando? Sheidim, Yahshua HaMashiach les reprenda. ¿Quién los está guiando? Por eso también, si tú ya escuchaste, por favor se los voy a dejar de tarea a todos, escuchar liberación 1 y 2. Y ahí yo voy mencionando lo que hay que romper. Renuncio a los guías espirituales y a los viajes astrales. Lógico, guías espirituales del diablo, no un guía espiritual, un moré de la Torá. Todo eso tiene que ver mucho con las personas que se han metido en templos espiritistas o le han ido a leer las cartas o los horóscopos o han brincado en fuego, etcétera, etcétera, etcétera. A muchas personas, este tipo de demonios los llevan a las azoteas. ¿Con qué finalidad los llevan a las azoteas? Para echarse al vacío y matarse. Todo eso lo reprendemos en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. O tomar un cuchillo y lastimarse, o lo peor, matarse. Recordemos que el enemigo, el adversario, es un asesino. Él vino para robar, matar y destruir. Eso tú lo encuentras en Yohanan 10:10 y lo vamos a ministrar más profundamente cuando veamos el libro de Yohanan. Entonces, no es un caso simple de que la persona diga, bueno, se despierta, se levanta dormido y jajaja y jojo. No, es un caso de encantamiento. Y ahí están actuando fuertemente demonios. Yahshua HaMashiach les reprenda. Entonces digo yo que no es un caso simple y sin importancia. El caso de los terrores nocturnos es algo grave y depende en muchas cosas la salud que va a tener la persona después, en lo mental. El caso del insomnio todavía va más grave, porque ya está dentro de un encantamiento. En el caso del terror nocturno no, solamente es una opresión. En el caso del sonámbulo, él ya está dentro del encantamiento. ¿Ves la diferencia? Entonces el bienestar de la persona, el bienestar de su propia vida, el bienestar de la familia. Y sobre todo la salvación del alma, porque esas personas no son salvas. Entonces la psicología, y lo voy a decir con toda autoridad, la psicología y sus métodos solamente empeoran el problema. Porque los hacen hacer viajes astrales, regresiones, el psicoanálisis de Sigmund Freud,
Todas esas regresiones hasta el vientre de la madre, todo eso no es correcto. La mayoría de la gente que está metida en la New Age, en la nueva era, puede decir, no, el doctor Palacios está loco y está equivocado. Eso ya me lo han dicho muchas veces en juntas. Ha habido juntas de médicos donde nos invitan a desayunar, etcétera, por algún producto médico, y los médicos se acaban burlando de mí. Pero ¿sabes qué? Voy a decir algo y lo voy a decir con autoridad. Y con experiencia, gloria a Yahweh. Recuerda, siempre la gloria es para Yahweh. Los médicos que se han reído, el Eterno les ha tapado la boca porque sus hijos han muerto. Y no me gozo de eso. ¿Te das cuenta? Hace mucho tiempo, en el año 86, hubo una junta en un restaurante y el tema era depresión, a ver qué opinaba cada médico sobre la depresión. Y el doctor fulano iba a ser el moderador. A ver, doctor fulano, ¿qué opina usted de la depresión? Pues la depresión es esto, el otro, etcétera. Doctor fulano, ¿qué opina usted de la depresión? Es esto. Yo todavía no conocía la Torah. Doctor Palacios, la depresión es una autocompasión por esto y esto y esto, y los traumas así, y ya empezaba yo a hablar así, de alguna forma, valga la redundancia. Todos empezaron a reír, no, está loco. Yo me tuve que salir, no por cobarde, sino que yo no tenía nada que hacer ahí. Al poco tiempo después, varios de los hijos de esos médicos empezaron a morir. Unos en accidentes, otros de otra forma. Es lamentable que la gente no quiera oír la verdad, ¿me entiendes? Porque yo ya estudiaba la Biblia. Entonces, vuelvo a repetir que todo lo que se dé, tanto en psicoterapia, que sé esos métodos, pues, pero nunca los he empleado. Solo van a empeorar el problema. Dar medicamentos hipnóticos o tranquilizantes tampoco ayuda en nada, ni para el trastorno de terror nocturno, ni para el sonambulismo. Lo que sí ayuda verazmente es el fuego del Ruach HaKodesh. Eso sí ayuda, claro que sí. El Espíritu Santo para los nuevecitos, el Ruach HaKodesh. Ahora, la liberación en el nombre bendito de nuestro Elohim Yahshua HaMashiach, que es sobre todo nombre, y que usted que me escucha a través de este audio, y tú que estás aquí sentado, si tienes problemas con tus hijos que son rebeldes y te gritan, decidas a cambiar eso, pero ya. Ya. La autoridad está en el papá. Nuestra cabeza es Yahshua. Tu cabeza, mujer, es tu varón, tu esposo. Aleluya. Decídete a cambiar eso y por favor ten mucho cuidado con lo que tus hijos ven. No vas a ponerles una película del Holocausto, por favor. Tengamos cuidado con todo eso. Porque si no después ven los resultados y pasas y se hace oración por tu hijo y no cambia la cosa. Porque tú misma estás metiendo más demonios a tu hogar para que opriman a tu hijo. Entonces ten cuidado. Ahora, lo ideal es entonces, decía yo, la liberación en el nombre bendito de nuestro Elohim Yahshua HaMashiach, obedecer sus mandamientos, porque el único que liberta, el único que sana es Él. Su nombre es Yahshua HaMashiach. Ahora, en el sonambulismo, profundizando un poquito más, el paciente puede sentarse, es decir, está dormido, se sienta en la cama, y ahí se queda por horas, puede ser. O se puede comportar de una manera compleja. Puede caminar, y decía yo que hay dos casos de sonambulismo, uno en el cual la persona va caminando y no se tropieza con nada. ¿Quién lo va guiando? El Ruach HaKodesh no, porque eso va en contra de la naturaleza de Yahweh. Pero hay otros pacientes que mantienen los ojos, generalmente el paciente con sonambulismo, sea de una u otra forma, tiene los ojos abiertos, pero no hay señales de reconocimiento. Entonces, tiene los ojos bien abiertos, pero está bajo un encantamiento. Ese es el famoso sonambulismo. Y uno puede, cuando me han hablado, uno puede hacerle así a la persona, y la persona no ve. Cuando pongo la lámpara, hay 3 reflejos que nosotros vemos como médicos, reflejo fotomotor consensual de acomodación. Esos reflejos sí los tienen, porque son de la pupila, porque eso es autónomo. Pero no responden a ningún estímulo. Entonces eso es muy grave.
Los pacientes pueden hablar entre dientes. Empiezan a hablar entre dientes y no se les entiende. Y empiezan a hablar entre dientes y repetidamente. Y algunos, el otro grupo, se lesiona al chocar con obstáculos o caerse por las escaleras. ¿Quién crees que está haciendo todo esto? El adversario. Ahora, ¿qué es el sonambulismo? Si ya dije que es un encantamiento. Es un control de la mente a distancia por hechicería. Eso es el sonambulismo. Aunque más de 20,000 médicos se vayan a reír de este audio. Los grandes psiquiatras se van a reír de este audio, pero es la verdad. Quiero hacer un paréntesis aquí, también lo voy a decir con autoridad, porque hay experiencia y la gloria es para Yahweh. El mayor índice de suicidios entre el grupo médico es en los psiquiatras. ¿Escuchaste bien? El mayor índice de suicidios entre el grupo médico es entre los psiquiatras. Algún día voy a hablar de estas cosas, porque son cosas muy profundas, porque un psiquiatra acaba suicidándose. La mayoría de los hijos de los psicólogos son los más mal educados. No se debería de ser lo contrario, pero es que no conocen a Yahshua. Necesitan conocer a Yahshua HaMashiach. Entonces decía yo que estas personas están bajo un ataque de hechicería, son demonios los que controlan a la persona y la van dirigiendo. Ahora, ¿por qué se da este problema? Maldiciones hasta la 4ª generación. Por no tener cubierta la vida, el Ruach, el espíritu, el alma, Nefesh y Guf, el cuerpo, con la sangre bendita de nuestro Elohim Yahshua HaMashiach. Cuando se hacen pruebas físicas, aleluya, cuando se hacen pruebas físicas y checamos un electroencefalograma, no un electrocardiograma, el electrocardiograma lógico es del corazón. Cuando checamos un electroencefalograma, el electroencefalograma se parece más en los trazos del frontal, parietal, occipital, etcétera, etcétera. Se parece más el trazo al estado de vigilia, o sea, de cuando están despiertos, que cuando están dormidos. Esto es algo ya más profundo en lo médico. Pero, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, si se le checa si en ese momento el paciente está en sonambulismo, y tenemos el aparato para sacar un electroencefalograma, nos va a dar entonces los trazos de vigilia, de cuando está una persona despierta, pero no de cuando está una persona dormida. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces la persona no está dormida, el diagnóstico es encantamiento. Aquí hay algunas enfermeras, aleluya, y van entendiendo lo que es. Entonces, si un paciente con un sonambulismo se tropiece o no tiene reflejos más que los autónomos por la luz que reciben, etcétera, se saca el electroencefalograma, va a mostrar los datos de una persona despierta, no dormida. Entonces, por lo tanto, ¿qué es el diagnóstico? Un encantamiento, una hechicería. Yo recuerdo el caso de una paciente, no voy a decir el nombre, jamás digo nombres, ni como médico ni como pastor, pero vivía por el área de Peñafiel. ¿Amén? Y entonces esta persona a las 12 de la noche, qué casualidad, ¿no? A las 12 de la noche se sentaba en la cama, abría los ojos, su esposo le decía, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? No respondía. Y entonces empezaba a caminar hacia el panteón. La fuerza que le dan los Sheidim, Yahshua HaMashiach les reprenda, pudo brincar la reja, la barda del panteón. Y cuando ya pudieron entrar y abrir con la ayuda del panteonero, etcétera, esta mujer estaba rascando en una tumba. Qué tremendas cosas vemos. Un encantamiento. Eso podrá ser una enfermedad psicológica y que alguien que no tenga el Ruach HaKodesh la pueda sanar. Solamente Yahshua HaMashiach puede sanar esas cosas.
Entonces, el caso de terrores nocturnos y de sonambulismo solamente con liberación demoníaca. Ahora, en otro tema voy a hablar sobre cosas más profundas, por eso quiero que la congregación ya vamos de Nefesh Nishma, para poderles platicar cosas más profundas y cómo se actúa en esos casos. Estos casos son muy frecuentes y tenemos que estar todos bien preparados, empezando porque hoy mismo, usted mismo que escucha este audio en esta página de internet, usted se va a poner a analizar cómo está su hogar. Si hay realmente shalom en su hogar o hay este tipo de problemas demoníacos. Aquí exaltamos solamente a Yahshua HaMashiach. Si tengo que mencionar que hay Sheidim es porque lo tengo que mencionar. Si no, ¿cómo vamos a defendernos del enemigo? Conclusión, hacer teshuvah, hacer liberación demoníaca, quitar todo anatema. ¿Cuántas veces entre los mismos que se dicen mesiánicos andan trayendo todavía playeras con demonios? Y yo no digo que sea un muñeco feo ahí dibujado, pero tú no te has dado cuenta que es un demonio. Cuando uno maneja los dones de Ruach HaKodesh, bendito es su nombre, Yahshua HaMashiach, uno sabe si en un anillo hay un acto de encantamiento, etcétera. Todas esas cosas nos sirven. Entonces, por lo tanto, en Kedushá anhelemos los dones de Ruach HaKodesh. De parte de esta Kehilá, le deseamos Shalom, Ubrajot, paz y bendición. Que el Eterno le bendiga, visite usted y propague usted la página de internet www.gozoypaz.mx. Shalom Ubraja.